rescatar empresarios para conservar el empleo, por un lado, o bien darle dinero a los trabajadores para que estos, a su vez, le consuman a los empresarios. Son dos políticas diametralmente distintas, luz y sombra, el día y la noche, blanco y negro. Pues bien, así de distintas fueron las políticas por motivos de la contingencia sanitaria que en su momento tomaron el ahora expresidente Felipe Calderón y por su parte Andrés Manuel López Obrador. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio de EA Noticias, un lugar donde le vamos a dar la información que no va a poder encontrar en otro lugar, y esto, como se lo hemos dicho muchas veces, se debe a dos razones. Una, porque desafortunadamente muchos no saben cómo hacer este tipo de investigaciones, y por el otro lado, porque aunque lo sepan hacer, les faltan convicciones. Nosotros sí las tenemos y por eso es que en este momento les estamos trayendo esta información. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre las políticas de contingencia que llevó en su momento Felipe Calderón Hinojosa con motivo del AH1N1 y por su parte Andrés Manuel López Obrador para el COVID-19. Como usted se podrá dar cuenta, vamos a hacer un comparativo y bueno, pues manos a la obra. Como usted puede apreciar, estamos aquí en la página de EA Noticias. Hace unos días nosotros publicamos ya esta investigación que lleva por nombre las diferencias entre AMLO y Calderón en manejo de pandemias AH1N1 y COVID-19. Las acciones de recuperación económica emprendidas ante el AH1N1 fueron de manual por parte de Felipe Calderón, deuda y apoyo hacia los empresarios. Sin embargo, las tomadas por el COVID-19 fueron o son diametralmente opuestas: recortes a gobierno y apoyo a los trabajadores. Como usted puede apreciar aquí en la publicación, contenemos aquí, preparamos una tabla para que usted pudiera identificar de manera más precisa cuáles fueron las diferencias entre unas políticas y otras. Abrimos la imagen en una pestaña nueva y aquí los podemos apreciar. Usted podrá comparar, usted podrá observar el título del cuadro: comparativo de acciones tomadas en las pandemias. Primero vayamos por este rubro. En el rubro de los medios, ¿qué fue lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa? Bueno, pues él se gastó 3,152 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para comunicar los avances contra la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que el dinero lo destinara hacia las verdaderas necesidades, pues lo destinó para gastar en comunicación y brindar una percepción de que se estaban haciendo muchas cosas cuando tal vez no fue de esa forma. ¿Qué es lo que hace López Obrador por su parte? Pues López Obrador actúa de forma completamente distinta. Él prácticamente no ha tocado el presupuesto que tiene para la presidencia, por eso tiene las mañaneras. Las mañaneras, gusten o no, ahorran un aproximado de 5,000 millones de pesos anuales, que no es poca cosa. Tienen mayor impacto de lo que cualquier otro presidente de México haya tenido, y no solamente eso, sino que la medida fue tan diametralmente distinta que de hecho él optó por regresar a las televisoras y a las radiodifusoras los espacios para que ellos pudieran comercializarlos aparte. Es decir, él no necesita algún tiempo obligatorio de gobierno y por lo tanto se los está entregando. El segundo rubro, que tiene que ver con la comunicación de la pandemia, pues bueno, durante todo este tiempo que duró el H1N1, se hicieron 78 menciones durante los discursos oficiales de Calderón, y todos estos fueron unidireccionales, es decir, estas menciones pues no había oportunidad de que alguien le ejerciera una réplica. Del lado de Andrés Manuel López Obrador sabemos que la forma de comunicar es muy distinta. Solamente del 28 de febrero al 17 de abril se ha hablado del tema en 37 ruedas de prensa conocidas como las mañaneras, pero además en 49 informes diarios vespertinos, y eso que lleva poco más de mes y medio que empezó esta estrategia de comunicación. Entonces usted ahí también puede ver que es un comportamiento completamente distinto. ¿Qué es lo que sucedió en cuanto a la creación de nuevos impuestos? Por el lado de Andrés Manuel López Obrador, no se ha creado un solo nuevo impuesto para afrontar la contingencia del COVID-19, y sin embargo, del lado de Felipe Calderón, para el AH1N1, se propuso elevar el IVA en 2 puntos porcentuales, del 15 al 17%, sin embargo, el Congreso solamente le autorizó un 1%. Además, persistió el IETU como un cobro mínimo al contribuyente que no pagara ISR, pese a que ya se habían recibido diversos amparos, diversos procesos judiciales, precisamente porque duplicaba un cobro que ya realizaba
el ISR. Y no solamente eso, usted recordará que un año antes de que se diera esta contingencia sanitaria del H1N1 ya existía el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, pero estos se realizaban para grabar con un 3% los montos superiores a los depósitos de 25,000 pesos. Y pues, ¿cómo fue que aumentó el impuesto? Pues grabando los importes, los depósitos que excedieran los 15,000 pesos mensuales en las tarjetas. ¿Cuál es la estimación de la caída del PIB? Hasta este momento se tiene entre 3.6 y 7% por el lado de el COVID-19, mientras que con el H1N1 fue del 10.36%. Es cierto que en el caso del H1N1 se combinó con una crisis inmobiliaria, una crisis financiera. Sin embargo, hay que decir que los propios especialistas, hablando de el impacto que va a tener el COVID-19, hablan de que este es 30 veces superior. Eso lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, haga sus cálculos sobre cuál es la forma en la que se está comportando un gobierno y otro. ¿Qué fue lo que sucedió del apartado de la deuda? En el apartado de la deuda, López Obrador ya lo ha dicho, y durante el tiempo que ha estado en el gobierno no ha contratado nueva deuda pública, ha mantenido el saldo prácticamente igual, haciendo los abonos que le corresponde, es decir, la deuda neta ha disminuido y la bruta prácticamente sigue igual, no lo ha aumentado. Pero del lado de Felipe Calderón, con el H1N1, la deuda neta se elevó 1.2 billones de pesos en 2009, nada más. Además de que se accedió a una línea de crédito de 205 millones de dólares por parte del Banco Mundial. ¿Quiénes fueron los que se apretaron el cinturón en ese momento? Pues lo vamos a ver aquí. Con Calderón no hubo recortes en gobierno, y del lado de López Obrador, para obtener recursos, se tomaron 250,000 millones de pesos de fideicomisos sin estructura orgánica, es decir, la caja chica que tuvieron los gobiernos prianistas, además de que se eliminaron los aguinaldos y habrá una reducción de los sueldos hacia los altos funcionarios. Es decir, aquí los que se están apretando el cinturón es el aparato gubernamental y no tiene por qué ser el ciudadano. No sé si vaya usted apreciando la diferencia que existe entre uno y otro. El apoyo a los trabajadores formales, bueno, con Felipe Calderón no lo hubo, y del lado de Andrés Manuel López Obrador fueron 35,000 millones para créditos personales para 670,000 trabajadores, en este caso del ISSSTE. ¿Cómo se vio el rubro de los créditos a MIPYMES? Aquí ambos estuvieron aportando. Sin embargo, nuevamente existen diferencias que no solamente tienen en el discurso, son diferencias de fondo. Lo que hizo Calderón fue otorgar 13,000 millones de pesos a la banca comercial en materia de garantías, para que ellos a su vez pues lucraran con este tipo de créditos y ofrecieran los financiamientos a las pymes. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Ocupa a la banca comercial no para que estén lucrando con estos financiamientos, sino simplemente para que los dispersen. En ese sentido, son 50,000 millones de pesos, porque ya anunció que va a dar 2 millones de créditos para micro y pequeños empresarios. En cuanto a este apoyo, ahora vamos con los empresarios. Bueno, ¿cómo se apoyó a los empresarios? Bueno, aquí sí, del lado de López Obrador, únicamente devolver el IVA con mayor prontitud, y un acuerdo para diferir las cuotas obrero-patronales. Aquí dice obras, pero es un acuerdo para diferir las cuotas obrero-patronales, es decir, les está dando un plazo para que cumplan con estas obligaciones. Es decir, López Obrador impulsa, apoya a los trabajadores, apoya de manera directa a los pequeños comerciantes, y del lado de Calderón ya vimos que para dar créditos incluso dejó que fuera la banca quienes lucraran con esta situación, y en su momento el apoyo a los empresarios, ¿cuál fue? La condonación de impuestos sobre nómina y hospedaje a empresas del sector turístico, una compensación de 25% de las pérdidas de ingresos a empresas de servicios turísticos, eximió el 20% de las cuotas obreros patronales durante un trimestre a las empresas, les subió los impuestos, pero pues bueno, les perdonó el 20% y solamente durante un trimestre. Usted juzgará qué tan buena habrá sido la medida en ese momento. Y eximió a las empresas con embarcaciones marítimas turísticas el 50% de los derechos migratorios. ¿Qué es lo que sucede en cuanto al programa de creación de empleos? Lo que ellos planearon, si bien no lo podemos
medir, uno porque pues el COVID-19 no ha terminado, todavía está en proceso, y lo otro porque nunca se informó sobre cuáles fueron los verdaderos resultados que se dieron en ese tenor. Sin embargo, lo anunciado por ambos personajes pues también difiere. En el caso de Calderón, por ejemplo, dio 33,000 empleos temporales para plan emergente, dentro del plan emergente de empleo, y consistió en limpiar 1,890 escuelas, 33,000 personas para limpiar aproximadamente 1,900 escuelas. ¿Qué es en contraparte lo que propuso, lo que está haciendo López Obrador? Bueno, pues él está dando 43,000 vacantes permanentes para médicos y enfermeras en el sector salud. Del lado de Calderón, un fondo de 1,200 millones de pesos para que se crearan 17,886 proyectos de beneficio comunitario que a su vez se emplearon a 384,000 personas en empleos temporales. Es decir, de estos proyectos que mediante la Secretaría de Economía, mediante Desarrollo Social, no fueron tan transparentes en cuanto a quién se le entregaron, pero con ellos supusieron que iban a dar empleo temporal a las personas. No hubo cómo evaluar estos empleos y efectivamente se crearon, pero bueno, fue lo que en su momento el recurso que se destinó, y por eso es que estamos realizando este comparativo. Del lado de López Obrador, fueron 25,000 millones de pesos para crear 50,000 viviendas en zonas marginadas, para crear así también 228,000 empleos directos. Ojo, apoyo para 190,000 pescadores del país y la incorporación de 200,000 campesinos más al programa de Sembrando Vida. Hay muchísima diferencia entre lo que hizo un personaje y lo que hace el actual presidente. Creo que es muy evidente, pero bueno, juzgue usted cuál de estas medidas ha sido mejor, cuál se pensó en la gente de abajo, en la gente de a pie, en las mayorías, y cuáles fueron diseñadas única y exclusivamente para los grandes empresarios. Y bueno, vamos a ver por eso cuáles fueron los apoyos sociales y extraordinarios que dio Calderón. Él congeló el precio de la electricidad, las gasolinas y el gas LP. Aunque ahorita las bancadas del PAN y las bancadas opositoras estén diciendo que quieren una condonación o una exención de estos pagos, la verdad es que en su momento no lo hicieron. En su momento lo único que realizaron fue, bueno, vamos a congelar el monto, y hasta ahí es donde llegó su apoyo social. Del lado de López Obrador, pues bueno, son 42,000 millones de pesos que se destinaron para adelantar el apoyo económico a 8 millones de adultos mayores. Estos 8 millones de adultos mayores que hasta antes de López Obrador no recibían ningún otro apoyo extraordinario, y que bueno, se espera que con esta medida, o más bien con esta medida, ya han salido de lo que era la línea mínima de pobreza. Ha sido un avance sumamente importante y esperemos que en próximas fechas sea ya un programa que tenga el carácter de constitucional para que llegue quien llegue, no lo vaya a quitar. Es un muy buen programa. Ahora también son 1,400 millones de pesos para financiar 450,000 tandas del bienestar, este tipo de créditos al que pueden acceder las personas físicas, no necesariamente con actividad empresarial, para que puedan sortear esta crisis económica que va a derivar del COVID-19. 170,000 millones para incrementar el crédito a las viviendas y 5,000 millones de pesos para adquirir 1,400 camas y equipo. Como pueden ver, en el H1N1 nunca se destinó un presupuesto extraordinario a mejorar el sistema de salud. Aquí del lado de López Obrador, pues 5,000 millones nada más para las 1,400 camas, para el equipo hospitalario también, independientemente de lo que vimos más arriba, que eran 43,000 plazas permanentes para médicos y enfermeras que pudieran operar en el sistema de salud, que lo dejaron hecho una ruina. Y bien, por último les agregamos un punto que, si bien no tiene que ver directamente en este comparativo de políticas, no tiene que ver directamente del H1N1 y el COVID-19, sin embargo, pues ambos personajes se comportaron de forma también completamente distinta en ella, y ambos también lo tuvieron como una de las políticas para poder incrementar el empleo. Y ustedes lo recordarán, del lado de Calderón se anunció el concurso para la edificación de una refinería. Al final, 10 años después, pues nada más se tuvo una barda de 9,000 millones de pesos, y por cierto la barda también está incompleta. Entonces ese es el legado de Calderón, de la refinería que prometió, donde puso a concursar a las entidades federativas y llegaron a la final únicamente a los estados de Guanajuato
y de Hidalgo no hubo ganadores. Y del lado de López Obrador, pues bueno, se ratificó la construcción de la refinería Dos Bocas, la cual se encuentra en curso, ya avanzó mucho más que una barda, y eso que la otra prácticamente era nada más anexar una sección más a la refinería Miguel Hidalgo. Y también se mencionó sobre la actualización de las 6 refinerías existentes, a las cuales les ha faltado mantenimiento para que puedan operar, si no a su máxima capacidad, por lo menos que superen esa mitad donde se encuentran en este momento. En este momento no operan más allá del 50% en la refinación. Se espera que por lo menos lleguen al 80%, y esto va a ser un avance muy grande. Pues bien, como usted pudo apreciar en este comparativo de acciones tomadas en las últimas 2 pandemias que se han tenido, del H1N1, de la influenza, y del COVID-19, del coronavirus, las acciones que tomaron en su momento los mandatarios han sido completamente distintas. Desde aquí hasta este punto nosotros les hemos dado los datos certeros para que ustedes mismos lleguen a las conclusiones. Sin embargo, en este momento nos vamos a permitir editorializar cuál es la información que les presentamos y ahondar acerca de cuáles fueron las diferencias que tienen unos y otros personajes. Del lado de Felipe Calderón, apoyando al empresario, al gran empresario, sobre todo, apoyando al banquero, condonándoles impuestos, y todo esto, ¿de dónde se iba a financiar? No se puede financiar de otra forma que no hubiera sido mediante la deuda, no se puede financiar de otra forma que no hubiera sido mediante la creación de impuestos, o bien hacerlos más rigurosos, o bien aumentar las tasas de los mismos. Prácticamente eso fue lo que realizó. Del lado de López Obrador no existió eso de la deuda. ¿De dónde es que está teniendo los fondos para apoyar no a los empresarios? Está apoyando, por lo menos a los grandes empresarios. Lo que hace López Obrador es que está apoyando, además de la base trabajadora, a los micro y pequeños empresarios, que por cierto, ellos son los que generan 7 de cada 10 empleos que hay en el país, según los últimos datos de la Secretaría de Economía. Por eso es lo que ha estado apostando López Obrador, en lugar de apoyar a una empresa enorme para que conserve los empleos. Ellos a esto le llaman rescate, que les andan regalando dinero de gobierno, ahí sí regalando dinero. Mientras que del lado de López Obrador lo que se está haciendo es, bueno, vamos a darle dinero a los trabajadores, a los pequeños empresarios, para que ellos a su vez con su consumo puedan reactivar la economía y le compren a estas empresas grandes. Es decir, ninguno de estos sectores queda desbalanceado en ese sentido. Pero López Obrador, ¿cómo lo está haciendo? Pues para empezar no está contratando deuda. ¿De dónde va a obtener los recursos? Bueno, los va a obtener lo ha dicho, del combate a la corrupción, que es una buena cantidad de recursos, pero sobre todo apretándose el cinturón los que laboran dentro de las dependencias federales, es decir, el aparato gubernamental. ¿Qué tanto puede ser este monto? Pues fíjese que es el suficiente, en el sentido de que se estima, o por lo menos así lo ha hecho el Instituto Mexicano para la Competitividad, que dentro del gasto público alrededor del 70-75%, es decir, 70 a 75 centavos por cada peso que se gasta, no solamente en el gobierno federal, sino en los demás gobiernos, es única y exclusivamente para el pago de los sueldos en sus diversas modalidades. Entonces, por supuesto que de ahí se puede obtener recurso suficiente, y esta es prácticamente la gran diferencia que existe entre cómo actuó uno de ellos para enriquecer todavía más a una clase sumamente pequeña, a una mafia, a un séquito, y por el otro lado hacer que estos programas sociales lleguen a toda la población, que lleguen además de manera directa, ojo, esto es muy importante, que llegue sin intermediarios, como en uno de los programas que aquí acabamos de ver, y de esta forma se pudiera reactivar la economía. Todavía no podemos saber cuáles de estas dos políticas van a ser mejores. Sin embargo, viendo la forma en la que fue planteado por un mandatario y en la que es planteado actualmente por Andrés Manuel López Obrador, nosotros esperamos que vaya muy bien y esperamos que pronto podamos salir adelante de esta crisis.